En este video te vamos a mostrar y contar nuestra experiencia subiendo el cerro Tres Picos en la provincia de Buenos Aires, con muchos tips y recomendaciones para que te sirvan si lo vas a visitar. Bienvenidos al video. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, caros viajeros? ¿Ya estamos listos? Estamos listos. Ready. Para la alta montaña. Bueno, este es el antes. Vamos a ver cómo. Vamos a ver si sobrevivimos. Sí, así que bueno, después en el viaje mostramos la ruta, cuánto tiempo nos lleva y lo que llevamos para sobrevivir 24 horas en la alta montaña. Así que bueno, vamos por todo. Vamos. Y bueno, nos vemos en el camino. ¡Chao! ¡Chao! Caro motivacional. Camino a Torquí, que es donde estamos yendo a la estancia para iniciar el trekking. Cállese. Estamos yendo al trekking. Hay un mirador donde podés ver la ventana, que es del cerro de Sierra de la Ventana. Así que ahí está, nos sacamos unas fotitos y seguimos viaje. Miren qué linda vista. La localidad más cercana es Villa Ventana, en el mismo partido de Torquín, uno de los lugares más visitados de la comarca turística de Sierra Ventana. El área es propiedad privada de la Fundación Rodolfo Funke, de origen y orientada al hospedaje. Se puede acceder a la cumbre a través de un sendero que parte de la propiedad privada de la Fundación. 20 minutos después. Bueno, primero lo que hicimos fue media hora desde Villa Ventana hasta la estancia, fue más o menos 40 minutos. Todo un caminito, te lo indica bien el GPS y en la estancia ahí das el presente, previamente hay que inscribirse, como hicimos nosotros. Sí, estancia Funke, bueno, también te lleva el GPS y todo y ahí te dan buena indicación, te dan el presente, previamente inscripción y al día de hoy con auto y pernocte 18 por persona. Según leí te devuelven 2.000 si es que traes tu bolsita con todos los residuos y todo. Así que bueno, y desde ahí te indican cómo llegar a este primer punto que es donde dejas el auto y seguís camino a la montaña. Y bueno, la idea es seguir caminando desde acá. Son 4 horas hasta la cumbre y si no es como más o menos 3 horas hasta la cueva y después seguir subiendo. Así que bueno, y sí, bájense la aplicación Gaia GPS, la aplicación Gaia GPS, bájensela previamente. Así que bueno, nos vemos en el camino. La física de transporte, coach del ánimo y primeros auxilios, presente. Era comida y suministros, presente. ¡Vamos! Nos cerró en la tranquera. El cerro Tres Picos, de 1.239 metros sobre el nivel del mar, es la mayor elevación de toda la provincia de Buenos Aires y está ubicado en Sierra de la Ventana. Bueno, llegamos hasta un puntito, venimos caminando hace más o menos 40 minutos, lindo por ahora, venimos bien, ¿no? Con el peso, con todo, ¿algo para aclarar? Estamos en la entrada a los bosques de pino, ya ahí ya se ven. Nos vamos a meter en el valle y a partir de ahí empezamos a subir. ¿Animadora? Vamos bien, ¿Qué somos? vamos a llegar. ¿Qué Somos hobbits.
¿Y a dónde vamos? ¡A Mordor! Una breve pausa. Pausa. Separan los pies, justo en la sombrita. Al arranque de la subida del bosque de pino. Bien. Tomando un último coraje. ¿Cómo la logística? En el Logística, difunda. terminar el segundo tramito podemos comer unos sanguchitos. Para que pueda andar, ¿Eso levanta el ánimo? Levanta el ánimo. Obvio. Así que Dale. está aprobado. Aprobado por Chayanne. Aprobado. Bien, sigamos. Ubicado en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, a 550 kilómetros de la capital federal y 80 kilómetros de Bahía Blanca, tiene más o menos 400 millones de años de antigüedad y se impone en todo relieve serrano de 180 kilómetros de extensión en todas las sierras bonaerenses. Primeros auxilios. Perfecto. Ahí viene cargo vieja. Con cargo incentivo. Buena subidita. Parada técnica para sanguchitos y descansar un poco las piernas. Y está terminando el bosque de los pinos. Ya. Sí, está terminando, por eso nos sentamos acá. Después ya lo que sigue va a ser va a empezar la montaña. No, todavía tenés que subir unos 300 metros más. Y después ahí llegaréis a la cueva. Hasta la cueva no paramos. Ah, Muertos. no te la creí nada, dice. ¿Qué somos? ¡Hobbit! ¿A dónde vamos? ¡Tres picos! Saliendo del bosque. De referencia para seguir camino. Esas piedritas que están ahí, Sí, esto es. yo iría por ese camino de ahí. Sí, totalmente. Para acercarme, porque seguramente por allá está el paso dinamita. El murallón. Y me ve que por acá debe estar el paso de dinamitado. Porque ahí ya hay gente que va para el otro lado. Y ahí se ve. Creo que esos son los tres picos. Bueno, bastante trayecto, bastante altura, nos está pegando el sol, pero Sí. acá estamos.
Llegamos hasta uno de los puntos que por fin conocidos, que era el Punto panorámico. punto panorámico, y ahora estamos cerca de Paso dinamitado. Paso ilimitado. Hubo una mini escalada, Sí, porque eso no te lo dice nadie. pero No, pero igual creo que hay una alternativa que tal vez como es como alejarse bastante y venir desde ahí. Pero bueno, esta fue más fácil. ¿Paso fácil? Sí. ¿O el paso fácil y largo o paso corto y mini escaladita? Que no era tan grave. No. Si tenés culo, amortiguás. Seguimos. Bien, seguimos por allá. Nos vemos en el próximo punto. Alcanzar su cumbre comprende la mayor aventura de las Sierras de la Ventana, la cual demanda buenas condiciones físicas y una larga caminata en ascenso. Hacerlo en el día es la alternativa más exigente, que requiere alrededor de 5 a 6 horas de ascenso y otras 2 o 3 horas de descenso, en lo que es indispensable contar con abundante agua, protección solar, buen calzado y comida del día, lo que aporta peso a esta travesía. Bueno, llegamos. La cueva está por algún lado de ahí. Ahora hay que bajar y ir viendo. Pero como ya hay bastante gente, encontramos un lugarcito, Un huequito. un huequito, un poco refugiado entre las piedras. Más o menos algo llano. Así. Vamos a meter la carpa ahí. Y ahora investigamos. Ahora sacamos una fotito de dónde está la cueva. Seguramente donde está la Relajamos. mayor cantidad de gente. Relajamos un poco y andiamo. Pero la gente se va poniendo por distintos lugares, ¿no? O sea, hay varios. Ahí hay bastantes personas. Sí. No, aparte conviene tal vez encontrar algún lugar así como para que corte el viento. Así que, Sí. bueno, vamos a armar la carpa y vemos. ¿Cuánto tardamos en total? 20.000 horas. Son las 4. No. ¿Y media? No, arrancamos y media. Cortales. Eso es. Dos horas después. Bueno, Esto es lo que quedó del principio de la alta montaña. Bien, destruidos. Me duele la cabeza, estoy cansadita. Y bueno, ¿vos qué tal? bien. Recuperando. ¿Sobreviviendo? Sobreviviendo. Bueno, acá está nuestro ranchito. La vecina está en su ranchito. ¿Está en el otro rancho? Bien. Ya comimos sanguchitos, comimos cosas. Bueno, vamos a ver cuánto duramos. Así que para recuperar fuerzas para mañana, para un cafecito. Porque va a haber cafecito. Bueno, ahí sí, entonces. Sí. Muy Bueno, bien. nos vemos ya cuando estemos acostados, mostramos nuestro ranchito. Chao. ¿Mm? No le digan a nadie cómo vivo.
calentamos y acá estamos desayunando calentito frente al sol y a este lindo paisaje. De acá no nos vamos. Sí, calorcito. Sí. Día siguiente, son las 7:20 de la mañana. Estamos listos para hacer la otra parte del Cerro de los Tres Picos. Hoy sí vamos a tratar de llegar a la cumbre. Y más o menos desde este puntito donde frenamos son 2 horas. Claro, la idea es hacer el recorrido por la cueva de los Guanacos, que hay un recorrido por ahí abajo que es un poco más fácil o más corto que el otro que pega la vuelta. Así que bueno, vamos para allá. Buenas. Buenas, ¿Qué somos? hobbits. ¿A dónde vamos? A los Tres Picos. Shannon Dock. Cueva. A los Guanacudos. Y ahora vamos a seguir por ahí abajo. Ayer había una que es los pajaritos. Aspectos claves para la visita. ¿Dónde está ubicado? En el partido de Torkins, cerca de Villa Ventana. La dificultad: se requiere una buena condición física. La travesía total puede llevar alrededor de 10 horas y cubrir cerca de 20 kilómetros. Se debe registrar el ingreso en la estancia Funke, que cobra entrada y es el punto de inicio desde la glorieta. Recomendaciones que no pueden faltar: llevar entre 2 o 3 litros de agua por persona, protección solar, comida, frutos secos es una muy buena recomendación, buen calzado de trekking, abrigo, ya que el clima es cambiante y ventoso. Puntos de interés: durante el ascenso se puede visitar La Olla, el cerro Napostá y la cueva de los Guanacos. Es posible acampar o pernoctar cerca de la cueva, pero se recomienda guías experimentados. Nosotros lo hicimos sin guía igualmente y todo salió muy bien. Desde la Piedra Bote hay 2 caminos que no están muy bien señalizados. Por el lado derecho es un trayecto que va un poquito para arriba y tenés una parte que tenés que escalar muy brevemente, con ayuda obviamente si podés, para llegar a la cumbre. Si no, por el otro camino que fue el que tomamos nosotros, que es por el lado izquierdo, que es bastante más largo y empinado y un poco más exigente. Ese no lo recomendamos mucho, pero si te gusta la adrenalina, obviamente es una opción. Pero la que la gente toma más que nada es el tramo 1 por el lado derecho para hacer la mini escalada y llegar a la cima. Bueno, ya va Santi, casi llegando, no se ve mucho. Está parado en una de las piedras por lo que veo, pero porque veo algo blanco, ¿eh? Se puede. Nosotros agarramos un camino medio raro. Se puede, pero acá por lo menos yo me hago cargo de que es la altura. Pero Santi es valiente, así que sigan ellos. Fue el camino difícil. Ese de ahí es el fácil. Pifiamos en algún momento. Porque arrancamos por ahí. Y era por ahí. Ese fue el camino más difícil. Y en este punto, Varillas se une con el otro para la cima. La ascensión ofrece vistas panorámicas de las sierras y es un desafío de aventura popular, siendo posible realizar la actividad tanto de forma autoguiada o guías especializados. Llegamos, señores. Ahí estaba el campamento. Y lo perdí. Por ahí. Espiando a las caros desde las alturas.
primera parte de escaladita. Y esta es la segunda parte, en realidad la primera, que es más compleja. Santi, 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 Santi. ¿Cómo va el escalador number one? Hecho mierda. ¿Cómo estuvo? Mañana. ¿Gustó? Yo no me di cuenta, bueno, ahora con gente es obvio, ¿no? Sí. Pero la verdad que no sé en qué momento sale la edición. No, nosotros Ahí tampoco. No se nota tampoco. Cuando bajamos nos dimos cuenta que no se ve. Ok. Bueno, nos despedimos de nuestro lugarcito y de la alta montaña. Objetivo logrado. Así que, ¿qué somos? ¡Hobbit! ¿Qué hicimos? 3 picos. ¿Sobrevivimos? Sobrevivimos, todavía no sabemos. Hay que llegar al auto. Vamos a ver si toma el auto. La bajada fue terrible, ya que todo el trayecto era de piedras y había que ver bien por dónde caminar. El sol pegaba fuerte y, como hicimos mal el cálculo del agua, no teníamos mucho agua, así que andábamos deshidratados. Es una vuelta bastante exigente porque ya las piernas están bastante cansadas, así que agarrar los palos de trekking para que te ayuden un poco y hacerlo con calma para no volver lesionado ni nada. ¿Llegás, Carito? No puedo. Proseguí. Bien. ¿Vos? Bien. Estamos Entero. enteros. Creo que sí.